Hola, ¿me confirman si están viendo la pantalla? No, doctor, no está presentando nada. Nada, ¿no? Ahora ya la ven. Sí, doctor. Ah, ya. ¿Me Sí, están doctor. escuchando bien? Sí, doctor. Bueno, vamos a comenzar. El capítulo de hoy se llama insuficiencia respiratoria. A ver, ¿qué es lo que nos tenemos que concentrar ya desde el título? Miren, presión de oxígeno menor a 60 miligramos de mercurio. Presión dióxido de carbono mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Eso es lo que tenemos que fijar en la mente. Lógicamente, enseguida lo vamos a desenvolver el tema, ¿no? Pero vamos a hablar de insuficiencia respiratoria, ya el nombre lo dice, ya está involucrado el oxígeno y el dióxido de carbono. Ustedes saben que dentro en los pulmones se hace el intercambio, ¿no? La hematosis, oxígeno por dióxido de carbono o dióxido de carbono por oxígeno. Llega por las vénulas, va a los capilares, ¿no? De los capilares se conecta con los alveolos y los alveolos dejan el oxígeno, recogen el dióxido de carbono, llevan el oxígeno a través de las arteriolas, arterias, etcétera, ¿no? Y hay una presión. Ustedes saben que todos los intercambios que se producen es por presiones, ¿no? ¿Recuerdan? Presiones, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar de presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono, ¿ya? Y siempre cuando hablamos de presión de oxígeno, lo que nos va a originar es una hipoxia si es que está disminuido el oxígeno. Por ejemplo, un paciente que puede tener asma, las secreciones están obstruyendo las vías respiratorias, lleno de moco, lleno de secreción. Entonces las vías respiratorias, los bronquiolos respiratorios, alveolos están llenos de secreción, entonces no va a haber una adecuada oxigenación, adecuado intercambio. ¿Qué nos va a traer eso? Hipoxia. Ya les he soplado un tema o una causa de la insuficiencia respiratoria, asma, por ejemplo, ¿no? Un tumor de los pulmones que comprime las vías respiratorias causa obstrucción, también puede originar una hipoxia. Es decir, no va a llegar el oxígeno suficiente, ¿ya? Entonces, presión de oxígeno menor a 60, presión de dióxido de carbono mayor o igual a 45. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Incapacidad del sistema respiratorio de mantener niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Eso es insuficiencia respiratoria, incapacidad del sistema respiratorio. Por alguna causa, ya les he hablado, miren, asma, tumor, ¿ya? Entonces, algo reciente, hace varios años, la, la pandemia, ¿no? Del virus, ¿no? Entonces, eso también producía insuficiencia respiratoria. Entonces, la secreción se llenaba en los alveolos, ¿no? En las vías respiratorias.
las causas ahí ya las tenemos, miren. Causas respiratorias y causas no respiratorias. Las respiratorias tenemos obstructivas, por ejemplo, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfisema pulmonar, neumonía, ¿ya? Todo esto ocasiona todas estas patologías, obstrucción. Muy bien, entonces patologías respiratorias y no respiratorias. Entre las respiratorias tenemos obstructivas, donde dice POC se llama enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, asma. Asma es la acumulación, ¿no?, de secreción a nivel de las vías respiratorias, ocasionando que el paciente no pueda respirar bien y exhalar su dióxido de carbono, ¿no? Va a aumentar el dióxido de carbono y va a disminuir el oxígeno, ¿no? Porque al no poder exhalar el aire, va a quedarse el dióxido de carbono adentro y el oxígeno no va a estar disminuido, ¿no? Las neumonías, las restrictivas, por ejemplo, fibrosis pulmonar, patología intersticial. La fibrosis pulmonar se dio mucho en la pandemia a causa del virus que producía, o sea, la secuela de la insuficiencia respiratoria quedaba, si salía de la insuficiencia respiratoria, a veces le intubaban, ¿no es cierto? Algunos no era necesario intubar, pero hacían insuficiencia respiratoria, pero la secuela era fibrosis pulmonar. Y seguía, ¿no?, con ese proceso, dificultad para la respiración, cansancio. Hay otras patologías no respiratorias como la que posee un sistema de movimientos de contracción. Por ejemplo, cifoescoliosis, alteraciones de la columna vertebral. Diversas patologías neuromusculares, miastenia, Guillain-Barré. Es decir, estas patologías no respiratorias generalmente acontecen por problemas en los músculos, ¿ya? Ustedes saben que los músculos, por ejemplo, intercostales, el músculo diafragma, es el principal músculo de la respiración. Por ejemplo, aquí el Guillain-Barré, que tenemos aquí, Guillain-Barré, produce una parálisis de los músculos, parálisis ascendente, empieza en las piernas, en los muslos, hasta la pelvis, el abdomen. Y ahí arribita el abdomen, entre el tórax y el abdomen, está el diafragma. Entonces llega al diafragma, produce parálisis del diafragma. El paciente, imposible que respire. Ahí va a necesitar de un respirador artificial. ¿Qué va a producir? Insuficiencia respiratoria. No va a respirar bien, o sea, el diafragma va a estar paralizado. También puede haber por coágulos, ¿no?, alterando la perfusión. Es insuficiencia respiratoria por perfusión, ¿no? Y hay también por ventilación. Hay una sigla, insuficiencia respiratoria por BQ. B significa ventilación, el Q significa perfusión. Por ejemplo, un tumor cerebral, neumonía, atelectasia. Atelectasia es el colapso de los alveolos pulmonares. Es decir, imagínense un círculo, el alveolo pulmonar, y ese círculo se ha achicado, ¿ya? Se ha colapsado. Eso es la atelectasia. Siempre haciendo un recuerdo de la fisiología pulmonar. Hay un volumen que se llama volumen corriente. Es lo que nosotros respiramos o exhalamos.
en cada respiración. Ustedes ahorita están sentados o echados escuchando lo que yo hablo y cada respiración, que es de 16 a 20 por minuto, introduce 500 ml. Pero de esos 500 ml, más o menos 150 no sirven, o sea, se quedan a nivel del tracto bronquial o en los alveolos. No sirve para el intercambio, eso se llama espacio muerto respiratorio. No es ese oxígeno que hay en espacio muerto, no produce la hematosis, no produce la ventilación. Ahora, la cantidad máxima de aire que puede inspirarse en exceso se llama volumen de reserva inspiratoria. Y la cantidad máxima que puede exhalarse se llama volumen de reserva expiratorio. Ahora, el espacio muerto se refiere al aire que debe ser desplazado en cada respiración porque no participa en el intercambio de gases. ¿Dónde hay espacio muerto? Espacio muerto anatómico es de 150 ml. Es decir, de los 500 ml que nosotros hacemos en cada respiración, 150 no sirven para la hematosis. Entonces quedan solo 350 para la hematosis. Entonces ese 150 que queda en el espacio muerto está en las vías respiratorias conductoras, queda en la nariz, en la faringe, laringe, tráquea, bronquio. Hay el espacio muerto alveolar, que es de 5 a 10 ml, aquel que se encuentra en la porción respiratoria del pulmón, en los bronquiolos respiratorios. Ahí se encuentra el espacio muerto alveolar. Aquí dice, el aire de estos dos espacios no participa en el intercambio gaseoso. Eso es para que ustedes sepan, ¿no? Y aquí, al comienzo les decía yo que hay una presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno se llama el PO2, presión parcial de oxígeno 80 a 100 milímetros de mercurio. Este cuadrito está en por. Presión parcial de dióxido de carbono 35 a 45 milímetros de mercurio. 35 a 45. Entonces miren ustedes. Presión de dióxido de carbono 35 a 45, de oxígeno 80 a 100. Vamos al concepto en la primera diapositiva. Miren. Presión de oxígeno es de 80 a 100. Presión parcial de oxígeno 80 a 100. Cuando hay menos de 60, insuficiencia respiratoria. Presión de dióxido de carbono mayor o igual 45. Lo normal 35 a 45. Vimos hace un momento lo normal. Entonces, este de aquí, el oxígeno menor a 60, ya no es insuficiencia respiratoria. El dióxido de carbono, presión parcial de dióxido de carbono mayor o igual a 45. Normal aquí, 35 a 45, y aquí el oxígeno normal, 80 a 100. Lo normal, 100, pues, ¿no? 97 a 100. Recuerdan que en la pandemia también, les voy a decir, todo el mundo quería oxímetro, ¿no? Que se coloca en el dedo. Lo normal que esté en 100% nuestro oxígeno. Puede llegar a 97, 98, 99, 100, eso es lo óptimo. Pero entre 80 a 100, la célula puede oxigenarse. Ya el problema es, de 80 para abajo hay todavía mecanismos compensatorios. El propio organismo puede compensar esa deficiencia. Ya de 60, menos de 60, ya es insuficiencia respiratoria. Ya va a haber problemas de cianosis, palidez en la piel, la perfusión en los tejidos va a estar disminuida porque el oxígeno va a estar disminuida, puede haber desmayo, debilidad, todo eso, ¿no? Por falta del oxígeno. Ya saben, la hipoxia celular. Vamos de nuevo aquí. Entonces, otra vez, el número 2, presión de dióxido de carbono, presión parcial de dióxido de carbono, 35 a 45,
mayor o igual a 45 ya es insuficiencia. Y aquí, en el número 4, presión parcial de oxígeno 80 a 100, menor de 60 ya es insuficiencia respiratoria. Y hay aquí el pH, que puede ser ácido o base. 35 a 45 es el pH normalmente. Menos de 35 es ácido, acidez, acidosis. Más de 7,45 es alcalosis. Acidosis, menos de 7,35, alcalosis más de 7,45. Y el bicarbonato, miren, HCO3, bicarbonato, 22 a 26 miliequivalentes litros. Eso es lo normal. Estas cifras tenemos que guardárnoslo en la mente, ¿ya? Si nosotros tenemos una presión del dióxido de carbono presión parcial de dióxido de carbono menos de 35 y un pH menos de 7,35, ¿qué nos dice que hay? ¿Acidosis o alcalosis? pH menos 7,35, presión de dióxido de carbono menos de 35. ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, doctor. Acidosis. Y cuando hablamos aquí de dióxido de carbono nos referimos a respiración. Entonces decimos acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria porque va a aumentar el ácido carbónico, ¿ya? Y el dióxido de carbono va a aumentar. Entonces, el 7,35 aquí va a ser 7,20, por ejemplo, ¿no? Acidosis ya. Y aquí menos de 35, acidosis respiratoria. Cuando hablamos de respiratoria es con el dióxido de carbono. Cuando hablamos de metabólica es con el bicarbonato, ¿ya? El dióxido de carbono y el ácido de carbono originan acidez. El bicarbonato origina alcalosis. Y miren, vamos a la lógica. Si yo tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿cuánto va a estar cuando es insuficiencia respiratoria de presión de oxígeno? De dióxido de carbono, perdón. Menos de 35. Perdón. Menos de 45. 45. ¿Ya? 45. Ahora, el pH menos. Cuando hay una acidosis, ¿cómo podemos compensar esa acidosis? Con el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato produce alcalosis. Si hay aumento del bicarbonato, el pH va a estar más de 7,45, 7,50, 7,60, etc. ¿Ya? Va a originar una alcalosis el bicarbonato. ¿Ok? Entonces esas cifras no podemos nosotros olvidarnos. Sobre todo, presión de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno. Aquí es 60. Muy bien. El oxígeno se transporta en dos formas. En combinación con la hemoglobina y disuelto. Y esto ya hemos hablado, donde cada gramo de hemoglobina lleva cerca de 1,34 ml de oxígeno. Cuando está suturada la hemoglobina, es decir, cuando está llena de oxígeno, lleva 1,34. ¿Cuánto hay lo normal de hemoglobina? 14 gramos. Entonces, 14 por 1,34, porque cada gramo, ¿no?, es 1,34. Entonces dividimos o multiplicamos 1,34 por 14. Entonces, en 14 va a haber 18,8 ml de oxígeno en cada 100 ml de sangre. Hay el oxígeno disuelto, aquí está 1 a 2%, representa la concentración de oxígeno disuelto en el plasma. ¿Ya? Esa es cuando dice disuelto, ¿no?
Uno va unido a la hemoglobina, un oxígeno un 99%, 98, 99, y disuelto va un 1 a 2%. Hay una sustancia que se llama 2,3-disfosfoglicerato. ¿De dónde se obtiene eso? Los eritrocitos contienen un intermediario metabólico. Los mismos eritrocitos, miren, los glóbulos rojos, tienen 2,3-disfosfoglicerato, que también afecta la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. ¿Ya? Entonces vean ustedes, el glóbulo rojo tiene una sustancia, un ácido prácticamente, se llama ácido difosfoglicerato, esa sustancia, que ayuda al glóbulo rojo a captar oxígeno, es decir, ayuda a la hemoglobina a captar oxígeno. Porque aquí un incremento en 2,3-DFG mejora descarga de oxígeno de la hemoglobina a nivel tisular. La hemoglobina va con el oxígeno, pero esa sustancia es su aliado prácticamente del oxígeno, porque ayuda a que la hemoglobina descargue el oxígeno a nivel tisular. Aumenta el 2, abajo dice, aumenta 2,3-DFG, son en el ejercicio, por ejemplo. Si nosotros hacemos ejercicio, nuestras células van a necesitar más oxígeno. Necesariamente tiene que aumentar este ácido, ¿no? esta sustancia, 2,3. Tiene que aumentar para que ayude a la hemoglobina a que los tejidos capten mayor oxígeno. La hipoxia también, que se presenta a gran altitud, cuando nosotros viajamos a La Paz, por ejemplo, Oruro, Potosí, es decir, donde hay altura, la presión del oxígeno allá en la altura disminuye. No es que el oxígeno disminuya. En La Paz, Oruro, Potosí, oxígeno hay igualito que acá en Santa Cruz. Lo que disminuye es la presión del oxígeno. ¿Cuánto es la presión del oxígeno normal? ¿Quién me dice? Presión parcial de oxígeno. 80-100, doctor. Muy bien, muy bien. Cuando llegamos a 60, menos de 60, ya nosotros estamos en insuficiencia respiratoria, ¿correcto? 80-100, pero llegar a 60 ya es insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando está la persona en la altura, aumenta también esta sustancia para que, como hay menor presión, la presión es lo que hace que el oxígeno llegue a la célula. La presión parcial de oxígeno 80-100. Si están 100, imagínense nuestras células cómo están deoxigenadas, ¿no? Excelente, muy bien. Si están en 60, ha disminuido la presión, como sucede en la altura. Disminuye la presión parcial de oxígeno. Entonces, este mecanismo, esta sustancia tiene que aumentar. En enfermedades crónicas también aumenta. Muy bien. Hay dos efectos en la distribución de oxígeno. Aquí tenemos, miren, en letras rojitas, efecto Bohr y efecto Haldane. A ver, ¿qué quiere decir eso? Miren, el oxígeno, o sea, la presión de oxígeno, ese 100, 80-100, que sale de los pulmones, ya de los pulmones vamos cargaditos con 100, con 100. ¿A dónde llevamos el oxígeno? A los tejidos. ¿Recuerdan la microcirculación? Arteriolas, luego los capilares. Y los capilares tienen sus orificios, sus poros, que sale al intersticio el oxígeno. ¿Recuerdan? Y del intersticio va a la célula. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? ¿Ya? Del intersticio va a la célula.
y la célula capta el oxígeno. ¿Para qué? ¿Para qué quiere la célula oxígeno? Hay el ciclo aeróbico, ¿no? Ciclo de Krebs, donde las células a nivel de las mitocondrias, con este oxígeno en las mitocondrias, en el citoplasma de las mitocondrias, de la célula, se va a producir ATP, el adenosín trifosfato. Es decir, el oxígeno sirve para la energía, ¿ya? ATP. ¿Ok? Entonces llevamos, ¿cuánto es lo que llevamos a la célula? 100. Pero en realidad no es 100 lo que se va a utilizar, ¿ya? No es 100 lo que se va a utilizar. En realidad se va a utilizar un 60%, 60%, porque normalmente en las células hay 26, ¿ya? Las células hay 26. Entonces nos vamos a quedar con dióxido de carbono de 40, ¿no es cierto? Del 100% se ha utilizado el oxígeno y ha quedado 40. Esos 40, ¿dónde va a pasar? Va a volver de la célula, al intersticio, a las vénulas, y se va a ir por las venas, ¿no? Dióxido de carbono con 40. ¿Dónde va a llegar el dióxido de carbono con 40? A la aurícula derecha, ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Sale por la arteria pulmonar, va a los pulmones. ¿Con cuánto va de ida el dióxido de carbono en los pulmones? 40, ¿no? ¿Me están siguiendo? Hola, ¿se cortó? No, doctor, se lo escuchaba. Ah, ya. Entonces llegamos a los pulmones, 40, entonces se hace el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, y ya se carga de nuevo, ¿no? El oxígeno a 100. Y así de nuevo se va el oxígeno por las venas pulmonares, que en realidad son como arterias porque llevan oxígeno. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta con 100% de oxígeno. De nuevo va a las células, deja una cierta cantidad, sobran 40 y el dióxido de carbono lleva esos 40 a los pulmones de nuevo, ¿no? Y así sucesivamente todo el tiempo. Ahora, la hemoglobina tiene la capacidad de ceder oxígeno a las células a nivel periférico. A eso se llama efecto Bohr. Este oxígeno se queda ya con dióxido de carbono de 40. ¿No? La capacidad que tiene la hemoglobina de ceder oxígeno a nivel periférico es el efecto Bohr. Y ahí el efecto Aldane tiene lugar ya en los pulmones. Vean, el Bohr es a nivel periférico. Periférico en los miembros superiores, inferiores, abdomen, pelvis, cerebro, etcétera, en todo. Pero el Aldane es solo en los pulmones. ¿Ya? Es el intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono por grandes cantidades de oxígeno. Grandes cantidades de oxígeno. ¿Ok? Entonces hay más oxígeno que dióxido de carbono, ¿no? Pero las células tienen mayor captación al dióxido de carbono. Nosotros respiramos humo, la humadera que había en Santa Cruz, ese humo es dióxido de carbono. Nuestras células rapidito se intoxican con el dióxido de carbono. Las células tienen mayor afinidad de captar dióxido de carbono que el oxígeno. Entonces ese es el efecto Aldane. Todo mecanismo es regulado por la frecuencia respiratoria y por el volumen corriente, ¿no? Estos mecanismos de distribución de oxígeno y de intercambio de dióxido de carbono por grandes cantidades de oxígeno es regulado lógicamente por la frecuencia respiratoria y por volumen, ¿no? Volumen corriente que es de 500, ¿no? Frecuencia respiratoria puede estar aumentada, puede estar disminuida,
Entonces el efecto Bohr y el efecto Haldane van a estar alterados también, ¿no? Estoy hablando de lo normal. Entonces aquí en este dibujo, ¿qué tenemos? Pulmón, dice aquí arriba, pulmón, ¿ya? Ahí están los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Los alveolos. Ahí vemos los alveolos con oxígeno, ¿no? Llegó el oxígeno a los alveolos. Estas células de aquí que tenemos es el epitelio del alveolo, el epitelio plano simple del alveolo. ¿Ya? ¿Con quién se van a conectar? Los alveolos. Vean esto rojito de aquí, son las arteriolas, ¿sí? Y esto azulito que es las vénulas. Y este epitelio del alveolo, esto de aquí, es el endotelio. ¿Recuerdan? Entonces a través del endotelio sale el oxígeno. Va al capilar, ¿no? Va a los capilares. Y ahí se va a producir a nivel circulatorio una presión. Presión de oxígeno. 80-100. Es la presión. ¿Quién lo va a cargar al oxígeno? Es la hemoglobina, ¿no? Que está en el glóbulo rojo. Y luego se va a ir, ¿no? Cargado de oxígeno a la hemoglobina. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? La hemoglobina con el oxígeno va a llegar a la microcirculación a nivel de los capilares, en todos los capilares del cuerpo, y va a descargar el oxígeno, ¿no? La presión 80-100, de esos 100 prácticamente, diremos 100 siempre, solo una parte se descarga, es utilizada, ¿no? Porque ya la propia célula ya tiene su reserva de 26. ¿Ya? Entonces es así. Y luego va a venir, lógicamente, el alveolo, el dióxido de carbono, ¿no? Con 40, ¿no? Para ser cargado a 100. Esta es la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina tiene una proteína o una sustancia que se llama EN, que se produce por el hierro, ¿no? Vea, el EN, este es el EN, esto rojo de aquí, cargado por oxígeno. Cargado por oxígeno. ¿Ya? 4 oxígenos para los EN. La molécula de hemoglobina contiene 4 unidades de hemo o EN, ¿no? La molécula de hemoglobina tiene 4 EN. Cada una es capaz de unirse al oxígeno. La hemoglobina está 100% saturada cuando las 4 unidades están ocupadas, y en general está cerca del 97% o 100, ¿no? Saturada en la sangre arterial sistémica. La capacidad de la sangre para llevar oxígeno depende de las concentraciones de hemoglobina y la capacidad de los pulmones para oxigenarla. ¿Ya? A ver, de nuevo aquí, miren. Entonces, cada hemoglobina, miren, la molécula de hemoglobina tiene 4 unidades de EN. Aquí está. Esta es una molécula de hemoglobina, 1, 2, 3 y 4 EN. Hemo o EN, ¿no? Unidas, todas tienen que estar unidas a un oxígeno. Si una persona tiene una respiración mala, ese aire, una obstrucción, un asma, etcétera, las moléculas no se van a llenar todas de oxígeno. Va a faltar una con oxígeno. Quiere decir que la hemoglobina no está completamente saturada de oxígeno, ¿no? Va a estar disminuida esa concentración de oxígeno en la hemoglobina. Cuando decimos la hemoglobina está saturada de oxígeno, está llena, podemos decir, es cuando en sus 4 componentes en el oxígeno está unido. Por eso dice que puede fallar. El oxígeno depende de las concentraciones de hemoglobina y la capacidad de los pulmones para oxigenar.
Cuando decimos concentraciones de hemoglobina, una anemia, por ejemplo, normal de hemoglobina es 14. Tenemos una hemoglobina de 10, de 8, eso es anemia. Anemia. Entonces, la hemoglobina disminuida no va a poder captar eso en las moléculas de oxígeno. Entonces, una anemia puede causar que disminuya la captación de oxígeno en las células. Por eso una anemia, en una anemia, el paciente puede estar con mareo, puede hasta desmayarse. Entonces sacamos, me viene mucho mareo, dice el paciente, ¿no? A veces hasta me quiero desmayar. Sacamos un hemograma, hemoglobina en 9, está con anemia, pues, está con anemia, es decir, sus moléculas de hemoglobina, de EN, no están captando el oxígeno. Saturada está cuando las 4 moléculas de EN están cargadas de oxígeno. ¿Ya? Ahí estamos bien, ahí estamos excelentes, no hay desmayo. ¿Ok? Ahora, en insuficiencia respiratoria aguda, el organismo es incapaz de mantener el equilibrio entre aporte de oxígeno a los tejidos y eliminación del dióxido de carbono. No consiguiendo estos niveles suficientes de oxígeno, hay hipoxemia, con presión de oxígeno inferiores a 60, y o manteniendo valores elevados de presión de dióxido de carbono superiores a 45, lo que convierte en hipercapnia. Vean ustedes aquí, 2 términos estamos conociendo. A ver, vamos a relacionar. Presión de oxígeno, 60, menos de 60. Ahí va a dar, ¿qué? Hipoxemia, ¿no? Cuando hablamos de oxígeno es hipoxia. Presión de oxígeno disminuido, hipoxemia. Ahora, si hablamos de presión de dióxido de carbono igual o superior a 45, estamos hablando de hipercapnia. Hipercapnia. Entonces, vean, ya estamos direccionando a la insuficiencia respiratoria aguda, que hay 2 tipos, miren, hipoxémica y hipercapnia. 2 tipos. Cuando hay disminución de la presión del oxígeno es hipoxemia. Cuando hay disminución de presión de oxígeno y dióxido de carbono es hipercapnia. Ya, para que entiendan bien los 2 conceptos, ¿ya? Hipoxémica, hipercapnia. A ver, esto es general. La presión que determina la respiración es la presión atmosférica. Les decía yo que en la altura, la presión atmosférica a nivel del mar, por ejemplo, es de 760 milímetros de mercurio. Es decir, no digo en Santa Cruz porque nosotros no estamos a nivel del mar. Nosotros estamos a 460 metros sobre el nivel del mar. Nivel del mar es 0, pues, ¿no? Como en la playa, digamos, ¿no? Una misma recta. ¿Ya? Entonces nosotros estamos en la playa, ahí retrocedemos la playa y estamos arriba, 460 metros. No estamos a nivel del mar. Por ejemplo, Lima, Perú, está sobre la playa, es decir, todo el territorio ese es sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿no? 0. ¿Ya? 0. ¿Ya? Sobre el nivel del mar es 760. ¿Ya? Para el flujo del aire es la diferencia entre presión atmosférica y la presión intrapulmonar. Entonces eso puede variar, ¿no? Por la presión la presión intrapulmonar y la presión atmosférica pueden variar. ¿Ok? Ahora bien, ira con hipoxemia. Hay 2 tipos, ¿no? ¿Cuáles son? A ver si me hacen recuerdo de la ira. 2 tipos. 2.
con hipoxemia, y la otra es hipercapnia, ¿no? Con hipoxemia, presión de oxígeno 60, con hipercapnia, presión de dióxido de carbono superior o igual a 45. A estas dos formas se les suele llamar tipo 1, la hipoxémica o hipoxémica, y la tipo 2, o el segundo caso, es la tipo 2 hipercápnica. También hay, perdón, en la hipercápnica también hay presión de oxígeno menor a 60 y presión de dióxido de carbono superior o igual a 45. Disociación de oxígeno en los pulmones. La disociación o liberación de oxígeno de la hemoglobina tiene lugar en los capilares tisulares, donde la presión de oxígeno es menor que la de la sangre arterial. Luego el oxígeno se mueve hacia los tejidos, donde la presión de oxígeno es menor que en los capilares. Entonces, la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno se ve afectada por el contenido de dióxido de carbono en la sangre. También la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno está alterada en la temperatura, cuando hay cambios del pH, en la presencia o no de 2,3-difosfoglicerato, que es un subproducto de la glucólisis en los eritrocitos. ¿Ya? Eso es, el 2,3-difosfoglicerato es un subproducto de la glicólisis en los eritrocitos. Entonces, esta captación de oxígeno por la hemoglobina y después en los tejidos tiene su variabilidad de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al pH, presencia o no de los 2,3, ¿no? La temperatura está normal, pH normal, 2,3-difosfoglicerato normal, pues todo va a estar normal, ¿no? 80 a 100, 35 a 45. En condiciones de alta demanda metabólica, en la que el dióxido de carbono se incrementa y el pH se reduce, es la acidosis, ¿no es cierto? Disminuye la afinidad de unión de la hemoglobina. ¿Ya? Disminuye la afinidad de unión de la hemoglobina al oxígeno, ¿no? Ahora, durante demandas metabólicas reducidas, cuando la presión de dióxido de carbono disminuye y aumenta el pH, se incrementa la afinidad. Es decir, si volvemos a lo normal, ¿no? Presión de dióxido de carbono normal, pH normal, incrementa la afinidad que hay del oxígeno, de la hemoglobina al oxígeno, o del oxígeno a la hemoglobina y el oxígeno a los tejidos. Entonces, ténganlo en cuenta, temperatura, pH y 2,3-difosfoglicerato. De acuerdo a eso es que la captación de oxígeno por hemoglobina y en los tejidos es normal. Si tenemos una fiebre, por ejemplo, ya va a estar alterada, ¿no? Va a estar alterada la captación de oxígeno. Un pH, una acidosis, va a estar alterada la captación de oxígeno porque el dióxido de carbono va a estar elevado, la presión del dióxido de carbono. En el efecto Bohr, afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo que distribuye prácticamente la hemoglobina, normalmente la hemoglobina alcanza una saturación de oxígeno del 50% y una presión de oxígeno de 40. Hay menor afinidad. Cuando el pH está disminuido, cuando la presión de dióxido de carbono está aumentada, temperatura aumentada, aumento del DPG, entonces hay menor afinidad. Cuando hay una mayor afinidad, pH en vez de estar disminuido está aumentado, presión de dióxido de carbono en vez de estar aumentado está disminuido, temperatura en vez de estar aumentada está disminuido el bifosfato. Es decir, la hemoglobina alcanza una saturación de oxígeno de un 90% y una presión
saturación de oxígeno, perdón, de 90%. ¿Cuándo decimos que la hemoglobina está saturada? Cuando sus 4 componentes de N están con oxígeno. Ahí está, un 100%. La hemoglobina alcanza una saturación de 90% y una presión de aproximadamente 60. Hay mayor afinidad, pero es por estos componentes, ¿no?, que ya hemos nombrado. Transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transforma en la sangre, se transporta en la sangre en dos formas. Dióxido de carbono disuelto, unido a la hemoglobina, 30%, y como bicarbonato en un 60%. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble en el plasma que el oxígeno. Es lo que les decía. Miren, 20 veces. 20 veces. Bueno, nosotros estamos sometiendo a una intoxicación por dióxido de carbono. Es rapidito, ¿eh? Es rápido. Y aquí, repitiendo, insuficiencia tipo 1, también se llama parcial, con hipoxemia, presión de oxígeno menor a 60. Es hipoxia. Hipoxia de la célula, ¿no? Tipo 2, global, es más generalizada. Hipercápnica. Hay también presión de oxígeno menor a 60 y presión de dióxido de carbono también tiene que estar aumentada, ¿no es cierto? Incremento del contenido del dióxido de carbono en la sangre. Dióxido de carbono es aquí, ¿ya? A hipercapnia sin hipoxemia solo puede observarse en situaciones de hipoventilación. Al analizar cada uno por separado, la presión de oxígeno baja cuando hay causa hipoxia tisular. La presión de oxígeno baja causa hipoxia tisular, que se manifiesta con cianosis en la piel mucosa. Se generan impulsos simpáticos que aumentan la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, elevando la presión arterial, por una parte, y por otra, la piel está fría, ¿no?, y sudorosa por la vasoconstricción, así como la circulación esplácnica, es decir, del vaso, con redistribución de flujo sanguíneo por vasodilatación en las arteriolas cerebrales, hígado y corazón. Entonces, vean ustedes, cuando hay hipoxia celular, se activan todos estos mecanismos, ¿no? Mecanismos compensatorios. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de shock, por ejemplo, hipovolémico? La hipoxia, ¿no? Hipoxia en los tejidos, se va a activar mecanismos compensatorios. ¿Qué mecanismos compensatorios? Como qué, digamos, en los riñones, el sistema simpático, ¿ya? El sistema simpático que va a producir la adrenalina, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Son mecanismos compensatorios. La hipercapnia afecta diversas funciones corporales como el equilibrio ácido-base y la función renal, neurológica y cardiovascular. Cuando hablamos de hipercapnia, estamos hablando que la presión del dióxido de carbono está alterada, ¿no? ¿Cuánto tiene que estar la presión de dióxido de carbono para hablar de insuficiencia? Menor o igual a 45, ¿no? Entonces, si está mayor o igual, ¿no? Si está alterada, el dióxido de carbono va a haber un desequilibrio prácticamente, porque va a estar alterado el equilibrio de ácido-base. Produce una acidosis. Las concentraciones altas de dióxido de carbono producen disminución del pH y acidosis respiratoria. Aquí está, el equilibrio de ácido-base es esto, acidosis respiratoria. ¿Ya? Aumenta el dióxido de carbono y disminuye el pH.
es acidosis. En condiciones normales, el cuerpo compensa el incremento de la presión de dióxido de carbono al aumentar la retención del bicarbonato, cuyo resultado es el incremento del pH. Les decía yo anteriormente que el bicarbonato compensa la acidosis. Acidosis es porque está el dióxido de carbono, el ácido carbónico se encuentran aumentados. Eso es acidosis y el pH disminuido. ¿Quién puede contrarrestar eso de ahí? El bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato en los riñones. ¿Ya? Entonces puede incrementar eso y producir que el pH aumente y el dióxido de carbono disminuya. Vuelva a lo normal. El cuerpo se adapta muchas veces a los incrementos crónicos en los valores sanguíneos de dióxido de carbono. Las personas con hipercapnia crónica quizás no tengan síntomas hasta que la presión de dióxido de carbono sea marcadamente elevada. Una persona se adapta. Entonces, yo puedo ir a vivir a Oruro, Potosí, la presión atmosférica, presión del oxígeno está disminuida, ¿no es cierto? Pero yo puedo adaptarme, una persona puede adaptarse. Pero si estas presiones de dióxido de carbono se encuentran ya demasiadamente elevadas, ya prácticamente aparece la sintomatología respiratoria. Cuando una persona va a la altura, va a La Paz, por ejemplo, está disminuida la presión de oxígeno, presión atmosférica del oxígeno, 760 milímetros de mercurio a nivel de la altura. Eso está disminuido cuando estamos ya en la altura, ya 3.600 metros, 4.000. Entonces se puede adaptar, pero la persona que no se adapta va a tener insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria ya no es por obstrucción, no es por asma, ¿no? Ya sería por perfusión en realidad, ¿no? Esta insuficiencia respiratoria, porque el oxígeno no va a estar perfundiéndose bien en los pulmones, en los alveolos. El oxígeno no va a estar perfundido porque su presión va a estar disminuida. ¿Ya? Entonces ahí el paciente va a estar con aleteo nasal, es decir, respirando más profundo y respirando más rápido, como cansado, digamos, ¿no? Cuando nosotros subimos una calle medio elevadita, nos cansamos y respiramos más fuerte y el corazón comienza a latir más rápido, pum, 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 para compensar ese gasto cardíaco que está disminuido, ¿no es cierto? El gasto cardíaco por la presencia de la oxigenación, ¿no? Entonces, taquicardia se produce, ¿no? El sistema simpático por los vasoreceptores es activado, ¿no? Entonces, el paciente que no se adapta va a tener una hipercapnia, ¿no? Su dióxido de carbono va a aumentar. Disminuye su oxígeno, ¿no? Menos de 60, ¿no? Presión del oxígeno, menos de 60. Dióxido de carbono va a aumentar, va a haber hipercapnia. Esa es la hipercapnia, insuficiencia respiratoria por hipercapnia. En la hipercapnia tiene que haber disminución de oxígeno, presión de oxígeno y aumento de la presión de dióxido de carbono. Eso es la hipercapnia. En cambio, la insuficiencia renal hipoxémica, solo hay disminución de presión de oxígeno, ¿ya? Y aparece la hipercápnica, ya es con disminución de presión de oxígeno y aumento de la presión del dióxido de carbono. Originando que aumenta el pH porque hay mayor dióxido de carbono, es decir, aumenta la cantidad de dióxido de carbono del pH y va a producir acidosis, acidez, acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, la hipoxia tisular estimula la producción de difosfoglicerato y eritropoyetina, ¿no? El primero desvía la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha para facilitar la liberación de oxígeno y la segunda incrementa la cantidad de eritrocitos circulantes con propósito de transportar mejor
el escaso oxígeno arterial hacia los tejidos, ¿no? Entonces, esta hipoxia ayuda a la captación, el 2,3 ayuda a la captación del oxígeno, ¿no? A nivel de los tejidos y el efecto Bol, ¿no? Y la eritropoyetina aumenta la cantidad de eritrocitos. La hipoxia también actúa como potente estimulante quimiorreceptores, aumentando la frecuencia respiratoria por una parte y por otra parte provocando acidosis en la utilización de la vía anaeróbica para generar ATP. Por último, la hipoxia en el sistema nervioso genera variables de excitación, confusión, letargo, puede llegar al coma inclusive. Al coma. Vean, la hipoxia es grave, ¿no? La hipoxia es grave. Y la hipercapnia contribuye al estímulo simpático. Asimismo, produce vasodilatación cerebral, el sistema simpático, ¿no? Favorece al edema cerebral si hay una vasodilatación cerebral. Entonces vean el paciente que tiene insuficiencia respiratoria, el paciente que puede ir a la altura o que tenga asma, que tenga fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar, puede tener edema cerebral, hipertensión endocraneal, lo que se manifiesta con cefalea, edema de papila en el ojo, puede llegar hasta perder la visión. Genera vasodilatación de la arteria pulmonar a elevar la presión arterial pulmonar, puede tener edema pulmonar también. Entonces vean ustedes insuficiencia respiratoria, hemos dado el concepto, insuficiencia respiratoria, los valores de presión de dióxido de carbono, presión del oxígeno, cuando está de acuerdo a su alteración, las consecuencias que trae. Unas pueden ser por obstrucción, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Otras pueden ser por perfusión, o alteraciones en la perfusión, como por ejemplo en la altura. Otro puede ser por ventilación también, ¿no? Perfusión y ventilación. Las enfermedades ya las conocemos, ¿no? La hipoxia y la hipercapnia contribuyen a la acidosis, una metabólica y otra respiratoria, con el consecuente descenso del pH. Si hay acidosis, es pH disminuido, aumento del dióxido de carbono y disminución del bicarbonato. Eso es acidosis, ¿no? También hay insuficiencia respiratoria aguda y crónica. La aguda es instauración rápida, minutos, en horas. Ejemplo, en tromboembolismo pulmonar, en traumatismo encefalocraneal. Es decir, el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, no puede respirar, ¿ya? Puede tener hasta tos. Se hace un laboratorio, una gasometría, se llama, ahí se miden los gases, ¿no? Gasometría. La gasometría nos va a dar la presión de oxígeno menos de 60, presión del dióxido de carbono mayor a 45, ¿no? Ahí decimos, este paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, pues se presentó en minutos, en horas. Ahí está el laboratorio, ¿no? Hay desequilibrio ácido-base. En la crónica también puede haber. Se instauran en semanas, días, ¿no? Meses. Aquí hay un mecanismo compensatorio del riñón para compensar el desequilibrio del pH menor a 35 y el bicarbonato menor a 22. El paciente puede aprender a vivir así, ¿no? Porque el riñón está compensando, lo puede regular, es decir, está proveyendo de bicarbonato para disminuir o para aumentar el pH y la acidosis, ¿no? Entonces, puede estar viviendo así, pero llega un momento en que eso crónico se puede reagudizar. Ahí viene una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Ahí ya con los otros componentes ya, ¿no?
taquicardia, edema pulmonar, edema cerebral, ¿no? Todas esas consecuencias, ¿no? Y aquí está el algoritmo, se los dejo ahí, ¿no? O hipoxia tisular, hipoxémica, hipercápnica, ¿no? Y sus consecuencias, y su acidosis respiratoria, el metabolismo anaeróbico, los quimiorreceptores, acidosis metabólica, aumento de la frecuencia respiratoria, en ese caso, ¿no? Cuando hay una acidosis, aleteo nasal, tiraje intercostal, angustia, eso cuando hay insuficiencia respiratoria, aleteo nasal, es decir, abrimos nuestras narices prácticamente, o sea, nuestras ventanas de la nariz, tratamos de expandirla, ese es el aleteo nasal, pero estamos desesperados por meter aire, ¿no? Confusión, cianosis, la hipoxia de los eritrocitos va a aumentar la eritropoyetina en el riñón para aumentar los eritrocitos. Va a haber la hipercapnia, estimula el sistema simpático, originando vasoconstricción periférica y esplácnica y vasodilatación del hígado y músculo. La hipercapnia va a originar vasodilatación cerebral, produciendo edema, aumento de la presión intracraneal, y ese aumento de la presión intracraneal produce edema de papila a nivel del globo ocular, la papila óptica, puede originar ceguera, cefalea, convulsión, temblor, mioclonía, aumento de la presión arterial, por aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? Y la hipercapnia origina que el pH esté disminuido, ¿no? Hay un desequilibrio, ¿no? Presión del dióxido de carbono menos de 60, presión del dióxido de carbono, presión del dióxido de carbono es 45, ¿no? No es 50. Muy bien, esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Insuficiencia respiratoria. ¿Ninguna? No, doctor. Muy bien. Entonces nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. Un abrazo a todos. Que les vaya bien.